Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Aunque ya oramos, pero vamos a pedirle la bendición a Dios otra vez. Padre nuestro que estás en el cielo, este es un momento santo, pues es tu palabra. Amén. Esa palabra que oyeron los profetas y temblaron. Esa palabra que creó los cielos y la tierra. Y que por tu palabra también será destruido el maligno, el hombre de pecado. Entonces, este es un momento donde tú nos hablarás por medio de la Sagrada Escritura. Y que tu Espíritu Santo siga haciendo esa obra en nuestros corazones. Porque por tu palabra, Señor, también nuestra alma puede ser transformada. Amén. A imagen y semejanza de Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo venga con el que habla y con los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Bien, el título del tema de esta mañana lleva por nombre burladores, ¿de cuándo? Burladores de los últimos días. Vamos a la palabra de Dios, a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a la Biblia, hermanos. Y le damos la bienvenida a todos aquellos hermanos que puedan estar siguiendo este mensaje, que han estado siguiendo este congreso vía internet, donde se encuentren en cualquier parte del mundo. Que Dios les bendiga. Y también aquí localmente les damos la bienvenida a los que por primera vez están acompañándonos y también a los que lo hacen de manera consecutiva. 2 de Pedro, capítulo 3. El apóstol Pedro, aquel apóstol que fue también llevado a Roma y crucificado en Roma, antes de que él fuera llevado como un mártir por la fe en Cristo Jesús. Le dijo al pueblo, le dijo a sus propios hermanos que deberían mantenerse firmes ante las burlas de los últimos días. Amén. Todo verdadero cristiano y todo verdadero seguidor de Cristo Jesús va a padecer burlas y también persecución. Pero las burlas tienen un propósito: afirmarnos más en la fe del mensaje de los tres ángeles. Las burlas tienen un propósito: es desarrollar nuestra fe no en los hombres, sino en Cristo Jesús. Vamos a leer la Escritura. 2 de Pedro, capítulo 3. Empezamos. Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio ¿qué? Entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Ahí se presenta el apóstol Pedro diciéndoles: el propósito de la exhortación es que pensemos de manera ¿cómo? Limpia, de manera correcta. Y nuestro pensamiento debe estar en base a los profetas, en base a lo que dijeron los apóstoles, ¿sí? Y de esa manera se empieza a pensar de una manera clara. Ahora dice el verso 3. Sabiendo primero esto, o primeramente saber. ¿Qué dice aquí? Que en los postreros días vendrán burladores con burlas, quienes procederán según sus bajas ¿qué? Según sus bajas pasiones. ¿Sí? Verso 4, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Sabiendo primero esto, que en los últimos días, en los postreros días, ahí Pablo nos ubica en los últimos días, vendrán burladores con sus burlas, diciendo: ¿dónde está la promesa de qué? De su advenimiento. A ver, hermanos, ¿cómo nos llamamos? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Adventistas de qué? Del séptimo día. ¿Y por qué no llamamos adventistas del séptimo día? ¿Por qué? ¿El diablo también espera la segunda venida?
A ver, ¿el diablo espera la segunda venida? ¿Los judíos esperan la segunda venida? ¿Los evangélicos esperan la segunda venida? Y después de los 1000 años esperan la segunda venida. La mayoría espera la segunda venida. Y nosotros nada más hemos repetido lo que escuchamos. Pero somos adventistas del séptimo día porque nos estamos preparando para la segunda venida. Amén. No solamente esperando todo el mundo lo espera. Pero de acuerdo a la profecía, el pueblo adventista se está preparando para la segunda venida de Cristo. Y en medio de esa preparación habrá burladores. Así que preparémonos, hermanos, porque dirán esos burladores: ¿dónde está tu fe adventista? ¿Dónde está la promesa de la segunda venida de Cristo? Y entonces en el verso 4 y en el verso 5 se compara a esos burladores con los burladores del tiempo de Noé. Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual. Así como desde el principio, ¿qué dice ahí? De la creación. Pues bien, por su propia voluntad pasaron por alto esto, que por la palabra de Dios existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra, que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. Por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado ¿con quién? Con agua. Ahí nos lleva ¿hasta dónde? Hasta el diluvio. Y nos dice, Pedro le está diciendo a sus oyentes, le está diciendo, bueno, recuerden que los días de Noé se burlaron de Noé. Pero su burla, sus risas de burla, se convirtieron ¿en qué? En llanto. Ahora el verso 7 dice, por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego. Síganse burlando que no hay que predicar el mensaje de los 3 ángeles. Síganse burlando que hay que estar unido una iglesia con el Estado. Síganse burlando que el ecumenismo no es malo. Pero Dios dice en esta mañana por su palabra, el fuego les está reservado. Hay un pueblo adventista que está predicando la última verdad. Lo está haciendo con la mano derecha del mensaje del tercer ángel. Amén. Que es la prosalud. Lo está haciendo con diferentes métodos. Pero hay gente que se está burlando de este movimiento. Que se sigan burlando. El fuego, como dice la palabra, les está reservado para ese día. Y está acá abajo, como dice la Escritura. Dice, por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego. Amén. Dice, una cosa, no paséis por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Tú dices que se tarda Cristo, dices que no hay que predicar el mensaje de los 3 ángeles, dices que no hay que hacer reformas y piensas que esto va a tardar mucho. Hermano, para Dios un día son como ¿qué? 1000 años y 1000 años como un día. Así que para Dios, hermano, los eventos se van a cumplir y nosotros debemos prepararnos. No importa que el mundo se burle de este mensaje. El fuego, como dice la Escritura, les está destinado a los burladores. Amén, hermanos. Así es. Ahora, hay otros. Verso 5. El Señor no tarda su promesa. Amén. Hermano obrero de sostén propio, ¿cuántos años llevamos predicando? 2 años, 3 años, 4 años. Y dijeron unos por allá que apostataron y regresaron al amorío de la unión iglesia-estado. Dijeron, es que ya nos cansamos de predicar eso. Bueno, para estos señores, porque hermanos no son, para estos señores, el Señor tardó su promesa. Y dijeron, ya no hay que seguir predicando el mensaje. Mejor entremos al amorío ecuménico. Vamos a seguir hablando de que Dios es amor y que el fuego que habla aquí y que el castigo para los que se burlan, ya nos cansamos nosotros, así que no vamos a hablar más de ese castigo, de ese fuego a los que se burlan de la venida de Cristo. Y hermanos, estas personas que han vuelto a todo lo que es hoy la Gran Babilonia, son simplemente también burladores de los últimos días. El Señor no tarda su promesa como algunos tienen por tardanza. Más bien es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y verso 10 vuelve a hablar de la venida de Cristo.
Pero el día del Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella, ¿qué dice? Serán consumidas. En otras palabras, dice la Escritura, síguete burlando. ¿Dónde está la promesa de su venida? Pero estos burladores que se burlan del gran mensaje final, algún día se las tendrán que ver con Cristo mismo. Cuando Él venga de repente como ladrón en la noche, todos los elementos de la tierra y las obras que están en ellas serán consumidas. Aquellos que abrieron su boca para dudar de este mensaje, aquellos que abrieron su boca para desfraternizar a cientos de hermanos en este mundo entero, aquellos que levantaron falsos, aquellos que se gozaron en ver la tristeza de ver familias separadas, les espera la segunda venida de Cristo, con fuego y azufre. Les espera, como dice allí, ver los elementos ardiendo, y junto ellos, si no se arrepienten, como aquí habla del arrepentimiento, junto con todos los burladores, también serán deshechos. Y dice el verso 11, ya que todas las cosas han de ser deshechos, ¿qué clase de personas debéis de ser vosotros en conducta? ¿Qué dice? Santa, ¿y qué más? E irreprensible. Hermanos, antes de la segunda venida de Cristo, debe haber un movimiento en el pueblo de Dios que llame a la gente a obedecer la ley de Dios, a caminar en santidad, no por nuestra fuerza, sino por el poder de la gracia de Cristo Jesús, por la justicia de Cristo Jesús. ¿Y qué dice el verso 12? Aguardando, ¿y qué más? Y apresurándonos para la venida del día ¿de quién? Del Dios. Por esta causa de este día, los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos al ser abrazados serán ¿qué? Serán fundidos. Ahora vamos a ubicarnos. Los últimos días. ¿Cuántos son esos últimos días? El profeta Daniel le llamó el tiempo ¿de qué? El tiempo del fin. Daniel capítulo 8, 17 le llamó hijo de hombre, porque la visión tiene que ver con el tiempo del fin. Sí, Pedro dijo los últimos días. Daniel dice el tiempo ¿de quién? El tiempo del fin. Y hermanos, ¿por qué la gente se va a burlar en el tiempo del fin o en los últimos días? Vamos a ver otra frase más, Daniel 12. Daniel 12:4. Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo ¿de quién? Hasta el tiempo del fin. ¿Sí? Hermanos, una pregunta de acuerdo al conflicto de los siglos. ¿Cuándo inició el tiempo del fin? ¿O los últimos días? ¿Cuándo inició? 1700 ¿qué? De allí para allá iba a surgir un movimiento que iba a sufrir las burlas de todos cuantos escucharan su mensaje. De 1798 surgió el movimiento adventista en adelante, obviamente Guillermo Miller estudiando, y este es un pueblo que ha sufrido burlas desde sus inicios. ¿No se burlaron de Guillermo Miller? ¿No se burlaron de los periodos proféticos? ¿No se burlaron del chasco? ¿No se burlaron del mensaje de los 3 ángeles? Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros no vamos a pasar el mismo camino de ellos? Sella las palabras, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:9, anda Daniel, estas cosas están cerradas y selladas, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin o los últimos días de Pedro, hermanos, son sinónimos. Ahora, me llama la atención lo que la hermana White habla del tiempo del fin o de los últimos días. ¿Cómo identificar el tiempo del fin? Ella lo dice tan clarito en Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Miren, aquí está. Bueno, vamos a pasar esto. ¿Qué es el tiempo del fin? Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 11, dice: vivimos en el tiempo del fin. Ahora, ¿cómo identificar que estamos viviendo en el tiempo del fin? En primer lugar, dice allí, las señales que las señales de los tiempos que suceden rápido declaran que la venida de Cristo está ¿qué? Cercana. A ver, hermanos, ¿cuáles son las señales de los tiempos?
Bueno, ahí mismo lo dice. A ver, ahí lo dice. Los días en los cuales vivimos son solemnes e importantes. El Espíritu de Dios se retira gradual y seguramente de la tierra. Las plagas y los juicios caen ya con los que desprecian la gracia de Dios. Las calamidades por tierra y mar, el estado inestable de la sociedad, las alarmas de guerra, predicen y pronostican acontecimientos próximos de la mayor magnitud. Todo esto es característica del fin del tiempo, o del tiempo del fin más bien. Las agencias del mal combinan sus fuerzas y se consolidan. Hermanos, todas las uniones, aquí entra el ecumenismo, aquí entra la unión de la iglesia con el Estado, aquí entran las falsas uniones que los cristianos están buscando. Dice, se refuerzan para la última gran crisis. Los grandes cambios deben ocurrir pronto en nuestro mundo. Los movimientos finales serán ¿qué? Rápidos. El apóstol Pedro dice que en los últimos días la gente se va a burlar. Daniel habla del tiempo del fin. Y la hermana White dice las características que van a estar sucediendo en el tiempo del fin. Entonces surgirá un movimiento en el tiempo del fin para proclamar que estamos viviendo en ese momento. Y la gente se va a burlar. Vamos a repasar rápido. Entonces, el tiempo del fin abarca las señales de los tiempos que suceden ¿qué? Rápido. ¿Cuáles son las señales de los tiempos? Mateo 24 no lo dijo, ¿verdad? Falsos cristos, falsos profetas. También nos habla la Biblia de vientos de doctrina antes de la segunda venida de Cristo. Nos habla que el amor de muchos se va a enfriar, ¿sí? En el mundo espiritual. Ahora, el Espíritu de Dios se retira gradual y seguramente de la tierra. Muestra de esto. Tú abres los periódicos hoy. Los hijos matando, apuñalando a sus madres. Eso es señal de que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra, ¿no es cierto? Sí. Y los padres descuartizando a sus hijos. Algunos hasta comiéndoselos. Eso es señal de que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra, hermano. Este pueblo adventista deberíamos discernir las señales de los tiempos. No viendo los periódicos, sino creyendo en un escrito está. Las plagas y los juicios caen ya con los que desprecian la gracia ¿de quién? De Dios. Hermanos, lo que vemos, los terremotos, las hambrunas, los rumores de guerra, precisamente hoy, no sé cómo esté la cuestión allá entre la frontera entre Colombia y Bolivia y Venezuela, pero se suenan rumores de guerra, ¿sí? Todo eso nos dice que estamos viviendo, ¿dónde, hermanos? En el tiempo del fin. Las calamidades por tierra y ¿dónde? Y mar. Ahora que fui a Chile, le decía a los hermanos allí, hay anuncios que dicen, corra para allá cuando venga un tsunami. Y nosotros estamos acostumbrados a ver las señales de advertencia. Cuando venga un terremoto, péguese abajo la mesa. Estamos acostumbrados ya a eso. En realidad son las señales de que estamos viviendo en el tiempo del fin. El estado inestable de la sociedad. La inseguridad reina por todas partes. Las alarmas de guerra predicen y pronostican acontecimientos próximos de la mayor magnitud. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Ahora el número 7. Las agencias del mal combinan sus fuerzas y se consolidan. Hermano, el gran movimiento ecuménico, la unión de todas las iglesias se va consolidando muy, muy fuerte. Han acostumbrado a los adventistas que la amistad que tienen con Roma es normal. Es como el esposo que se pasea enfrente de su esposa con su querida. ¿Han visto eso? ¿O han sabido de eso? Y la esposa dice, bueno, total, a mí me ama también. Así es el ecumenismo el día de hoy. El ecumenismo es acostumbrar a las personas a ver las relaciones ilícitas como algo normal. Y ahí tienen ustedes, como decía nuestro hermano Castrejón en la mañana, ahí tienen el ecumenismo de la organización adventista. Yendo al Vaticano, estando con el Vaticano, estando con la Gran Ramera.
Y para mucha gente eso es normal, pero de acuerdo a la profecía es una señal. Las agencias del mal combinan sus fuerzas y se consolidan. Se refuerzan para la última gran crisis. Y los grandes cambios deben ocurrir pronto en nuestro mundo. ¿Y cómo dice que serán los movimientos finales, hermanos? Los movimientos finales serán ¿qué? Rápidos. Sin embargo, hay andan predicadores que no van a ser rápidos, andan diciendo que van a tardar 3 años y medio y tanta cosa, por ahí predicando todo, viento de doctrina. Entonces, cuando Pedro dice, en los últimos días se levantarán burladores, esos burladores, aunque estén viendo todo esto, sus conciencias estarán cerradas. Daniel dice, anda, sella las palabras para el tiempo del fin. Tiempo del fin. La mente de la gente estará cerrada al mensaje de Daniel, al mensaje de Apocalipsis. La frase tiempo del fin por mucho tiempo, hermanos, fue considerada dentro del pueblo adventista. La gente hablaba del tiempo del fin. La hermana White habla de eso. Miren, por ejemplo, dice aquí, el mensaje de que proclama la hora del juicio, que la hora del juicio ha llegado, es dado ¿cuándo, hermanos? En el tiempo del fin. Vamos a ver esta otra cita. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, los días cuando iban a haber burladores, debía Daniel cerrarla y sellarla. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el tiempo del fin. ¿Sí? Y luego dice más acá abajo, pero al tiempo del fin. O sea, antes el pueblo adventista sabía que estábamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Sí? Hoy tú le preguntas a un adventista, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Pues no sé, en el tiempo de pachangas. Cuando en el cielo está el juicio investigador, el pueblo está en los placeres de este mundo. Cuando Moisés estaba intercediendo por su pueblo allá en la montaña, en el monte Sinaí, su pueblo ¿cómo estaba, hermano? Estaba en fiestas. Así es lo mismo hoy, hermanos. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Y el pueblo, aunque estamos viviendo en el tiempo del fin, el pueblo está más y más apegado al mundo. ¿Cierto o no? Y entonces cuando Dios levanta, nos despierta, porque todos estamos dormidos, ¿sí o no, hermanos? Estamos roncando. ¿Sí? Estamos dormidos. Y Dios por su palabra, porque la gloria no la debe llevar ningún hombre, hermano. No podemos decir en esta mañana, por este hermano y por este hermano estoy aquí, porque la gloria se la daríamos al hombre. Lo que debemos decir, por la gracia de Cristo he despertado. Por el poder de su palabra he despertado. Por el poder del Espíritu Santo estoy aquí hoy alabando y glorificando a Dios. Que la gloria siempre sea para Dios, hermano. Para ningún hombre, porque el hombre es polvo, hermano. Y entonces el Espíritu Santo nos despertó por el poder de su palabra. Y estamos conscientes que vivimos en el tiempo del fin, cuando el juicio investigador se está acabando ahí en el cielo. Tiempo del fin. Ahí lo dice la cita, mira nada más, acá está. La hora del juicio ha llegado. ¿Es dada en el tiempo de quién? Del fin. Este mundo se está acabando. Y sin embargo, tú le dices a un adventista, vente, vamos a unirnos, vamos a dar el último mensaje, que el mundo se está acabando, que el juicio investigador está por cerrarse. ¿Y qué te dicen? No, vámonos mejor vámonos a las pizzas, a las hamburguesas, a los campurines, al jajaja del sábado en la tarde, juegos sociales. Hermano, el tiempo del fin se está acabando. ¿Y sabes qué inventó, qué movimiento se metió en 1980 a la iglesia adventista? El famoso movimiento celebración. Los cantos esos de mover las manos, los jóvenes, y Padre Abraham, y que un pie para acá, y que Padre Abraham, otro pie para acá. ¿Han visto todas esas cosas, huevos? Eso se llamó el movimiento celebración. Y el pueblo adventista empezó a celebrar como las iglesias mundanas. Y mientras allá el juicio se está acabando,
convertimos en burladores nosotros mismos al aceptar doctrinas y fuego extraño de la gran Babilonia. Nosotros nos burlamos de la venida de Cristo al ser ecuménicos. Nos burlamos de la venida de Cristo al permanecer en la apostasía. Y para eso debemos pedirle perdón a Dios, hermanos, porque nos convertimos en parte de sus burladores. Y si todavía dudamos, dice la Escritura, arrepiéntete. Él no ha venido porque quiere que abandones la gran Babilonia. Amén. Así que la frase tiempo del fin, dice la hermana Guay aquí, Evangelismo 4:45, frase tiempo del fin. Por lo tanto, dice, los tales corren el peligro de descarriar al pueblo en lo que respecta a la ubicación de los mensajes, de los 3 mensajes. No ven ni comprenden el tiempo de ¿qué? Del fin. Hay mucha gente que hoy no comprende la frase tiempo del fin. Pero la frase tiempo del fin abarca el inicio y el fin del juicio investigador. Abarca todas las calamidades en la tierra. Abarca el zarandeo. Abarca la continuación de un remanente en el tiempo del fin. Dice la hermana Guay que si nosotros no ubicamos bien los mensajes, obviamente los mensajes de los 3 ángeles, es en el contexto, dice, algunos los ponen en el futuro. Si nosotros no ubicamos bien el mensaje de los 3 ángeles, entonces tampoco vamos a saber cuándo es ¿qué? El tiempo del fin. El tiempo del fin es cuando las cosas están ya ¿qué? Acabando, terminando. Pueblo adventista, Dios lo levantó como el último remanente cuando las cosas se iban a acabar. Amén. Es el Noé antes de que la tierra fuese destruida, el pueblo adventista. Pero este pueblo adventista, hermano, como dice aquí, no hemos comprendido esta frase, ¿tiempo de quién? Tiempo del fin. ¿Sí? Y ahí está la cita. Ahora, hermanos, ¿cómo es que las agencias del mal combinan sus fuerzas? ¿Sabe usted cómo los verdaderos adventistas del séptimo día interpretaban las uniones finales? Les voy a pasar aquí algunos ejemplos de escuelas sabáticas de 1890, 95, 93, y cómo la gente decía que una unión ilícita era una combinación y era una destrucción. Una unión ilícita de la iglesia con el Estado. Miren, y ellos daban la advertencia del tiempo del fin. Leo, por ejemplo, aquí, de octubre 19 de 1869. Hermanos, en el tiempo del fin, la gran Babilonia iba a resurgir como un engaño final. Y en el tiempo del fin, iba a haber un pueblo que iba a dar la última advertencia. ¿Salid de ella qué? Pueblo mío. Amén. En el tiempo del fin, iba a haber la bestia, la imagen, la marca. Iba a haber un pueblo que no iba a recibir ni adorar a la bestia, ni recibir su marca, ni ser partícipe de su imagen. Cuando nació el pueblo adventista, estaba bien claro cuál era la misión y los obstáculos que el diablo les iba a poner y que tenían que vencer. Pero este pueblo adventista ahora, hermanos, es triste. Tú vas por todas partes y unos opinan una cosa y otros otra y otros otra. Y mientras el pueblo adventista está tratando de ubicarse, las agencias del mal están avanzando. Leo de octubre 19, 1869. Repito, en el tiempo del fin tendremos que enfrentar a la gran Babilonia, ¿sí o no, hermanos? Y la gran Babilonia se va a burlar de nosotros. Leo de los archivos adventistas, Review and Herald, 1869. Miren lo que dice aquí. Y disculpen ustedes porque no me da tiempo a veces de traducirlo todo. Dice, Babilonia es el profesor de religión, pero la falsa religión apóstata y corrupta. En Apocalipsis 12, la verdadera iglesia está representada en su pureza por una mujer. Ahora, vámonos acá por el tiempo. Entonces decían los adventistas en ese tiempo, dice, consecuentemente todos los protestantes quienes han tomado una posición en profecía están de acuerdo que la ramera, corrupta, apóstata, mundana,
perseguidora iglesia de Roma. Todos, miren, así de clarito hablaban. Entonces pregúntale ahora a los de la conferencia general, ¿por qué se van a ese poder apóstata, corrupto, perseguidor? ¿Por qué se van para allá? ¿Por qué tienen amistad con ellos? Creemos esto y lo creemos aún más. Fíjate lo que pensaban los adventistas. ¿En qué año? 1869. Cuando cualquier otra iglesia, profesando ser la iglesia de Cristo, exhibe las mismas características, ¿Qué características? Escúchenlo bien. Mundanalidad, corrupción de las doctrinas de Cristo. ¿Y qué dice aquí? Buscando la ayuda de la ley civil para enforzar a sí misma sus ritos y observancias. Ella prueba a sí misma ser un falso Cristo, ¿verdad? Su profeso esposo. Comete fornicación, este es un título, para infidelidad con los reyes de la tierra, y se identifica ella misma como porción de la gran ciudad, la cual ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. ¿Qué decían ellos que era Babilonia? Cuando una iglesia es mundana, ¿qué más? Cuando una iglesia es corrupta, cuando una iglesia se une con los reyes de la tierra, es parte de la gran Babilonia. Y ahora, ¿saben qué? Se burlan de nosotros, ¿sí o no? Al decir esto, ¿no se están burlando de nosotros? Este es el mismo mensaje que se daba antes, hermano, que viene por primera vez de la organización Te Aprecio, Te Quiero en el Señor. Pero mi deber es darte la última advertencia, aunque te burles de un servidor y de los demás. Tenemos que dar la última advertencia como lo dieron los adventistas antes. Y en 1869 los adventistas decían, cuando una iglesia está llena de mundanalidad, desde el 14 de febrero, de corazones rojos, verdes, amarillos y morados y toda esa cosa, cuando está llena de mundanalidad, hermanos, ustedes saben, meten el caballo ese, ¿cómo se dice? El caballo mecánico al templo y andan saltando los hermanos afuera en el patio. Cuando está llena de mundanalidad, es una iglesia corrupta, es parte de la gran Babilonia. Eso es lo que decían los adventistas en 1869. Ahora, por dar este mensaje, se burlan de ti. Esta es una característica del tiempo del fin. Amén. Y en el tiempo del fin iba a resurgir un pueblo, hermano, cuyo mensaje iba a ser claro, como al principio lo fue. Amén. Entonces, ellos dicen, cuando una iglesia se une con los reyes de la tierra, se identifica a ella misma como una porción de la gran ciudad, de la gran Babilonia. Porque en ese tiempo la iglesia estaba pura, hermano. En ese tiempo. Ahora, vamos a ver. Y de este mensaje es que se van a burlar. Leo del boletín de la Conferencia General 1893. Ese boletín de la Conferencia General de 1893 dice: vamos a trazarnos, vamos a irnos hasta el día de los apóstoles, si tú quieres, dice. La iglesia en su mera naturaleza, una iglesia apóstata, es aquella que intenta salvarse a sí misma y a otros sin el poder de Dios. Por lo tanto, cualquier iglesia que trate de salvarse a sí misma, es en sí misma, es en la naturaleza de las cosas una iglesia caída, a fallen church. ¿Sí? Y luego dice acá, cualquier iglesia, por lo tanto, que presuma, a ver, por el tiempo vámonos rápido, mejor acá, porque estamos viendo del tiempo del fin, las uniones ilícitas. Dice, ahora miremos un poquito más allá. Leo del boletín de la Conferencia General 1893. Dice, la iglesia como un todo, la católica y la apóstata protestante, se han puesto a sí mismas en el lugar de Jesucristo. Porque cualquier iglesia que se exalta a sí misma y se hace a sí misma el camino de la salvación, es en sí una iglesia apóstata y se pone en el lugar de Cristo, quien es el Salvador. ¿No lo ves? Ellos decían, cuando la iglesia adventista era pura, decían, cualquier iglesia que se pone a sí misma en el camino al cielo, es una iglesia ¿qué? Apóstata. Si te han dicho a ti, hermano, ¿sabes qué? Aquí, hermano en Agua Dulce, si te han dicho, regresa a la iglesia, porque si te regresas a la iglesia, entonces te vas al cielo. Mira lo que pensaban antes. Cualquier iglesia que se pone en sí misma como camino al cielo, ¿es una iglesia qué? Apóstata. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Dice la iglesia católica romana, dicen las iglesias protestantes, iglesia apóstata. No tengas miedo, aunque se burlen de ti. Levantemos el verdadero adventismo del séptimo día, hermanos. Todos, predicadores, evangelistas, médicos misioneros, hermanas de la cocina vegetariana. Siempre cuando avancemos en nuestra línea de trabajo,
demos la última advertencia, y aunque los últimos días vengan burladores, hermanos, la verdad tal como es en Jesús se debe de presentar. ¿Sí? Entonces ellos decían, ¿quién es una iglesia apóstata? ¿Saben qué? Cuando el hermano Roberto se paró aquí y dijo que vino un hermano de la organización y dijo, muy pronto va a caer sostén propio en Agua Dulce, así le dijo, ¿verdad, hermano? ¿Quién es una iglesia caída? ¿Quién es una iglesia caída? Los que dicen que ellos son la salvación. Ellos ya están caídos. Los que se llenan de costumbres mundanas ya están caídos. Y hermano, aunque se burlen de nosotros, algún día cuando Cristo venga, viene a castigar a la gran Babilonia, y ellos dirán, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Dicen ahora. Pero cuando Cristo venga van a decir, escóndenos a la roca, le van a decir, escóndenos de la ira de aquel que viene, porque vivimos en una iglesia apóstata, la apapachamos, nos gustó estar allí y nunca salimos. Lección de escuela sabática, 1800 ¿qué? 93. Miren, así eran antes las escuelas sabáticas, hermanos. Lección de escuela sabática. Si alguien lo está viendo, ahí está, es del segundo quarter, segundo cuarto de 1893. ¿Sí? Ubíquenla aquí, por favor, hermano Pedro, para los que están, no promocionamos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Miren lo que dice aquí. En una escuela sabática de 1893, miren lo que dice. Notas. La palabra Babilonia viene de Babel. Significa confusión. Se aplica al cuerpo de profesos creyentes. Y se podría significar que ellos no estaban unidos en la fe. Pero de acuerdo a Apocalipsis 14, del 6 al 12, se puede aplicar al término, se puede aplicar a la gente que vive justo antes de la venida de Cristo. En otras palabras, hermano, Babilonia se va a burlar de nosotros. Y nosotros tenemos que dar el mensaje final, amén. Y Babilonia va a decir, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Sí? Miren lo que dice. Ellos no solamente están confundidos acerca de cuál es la verdadera fe. Hay bautistas, metodistas, y están confundidos. Pero dice aquí, pero por su conexión, ¿qué dice? Con su conexión que no aprueba, o su conexión ilícita con el mundo, ellos han caído de lo que ellos saben que es correcto. Además decía este personaje, Dr. Adam Clark, expresa la condición en 2 Timoteo 3:5 cuando dice, who have all, todos los que tienen su religión en sus credos, confesiones de fe, están destituidos de la vida de Dios en sus almas. Entonces, escucha bien, hermanos, cuando los adventistas en 1893 decían, ¿quién es Babilonia? Son los que tienen credos, son los que están ilícitamente conectados con el mundo, con los reyes de la tierra. Ahora, de eso se van a reír ahora, hermanos. ¿Sí, hermano? 28 creencias. Exactamente, hoy las 28 creencias es un credo. Si los adventistas de ese tiempo estuvieran hoy vivos, dijeran, ustedes tienen un credo, son parte de Babilonia. Una vez, estando en Bolivia, se acercó un muchacho y me dijo, un joven, y me dice, ¿usted qué cree de la organización adventista? Dice, ¿es o no es Babilonia? Y le digo, aquí tengo el diccionario ecuménico. El diccionario ecuménico es Babilonia, ¿sí o no? ¿El movimiento ecuménico es Babilonia, sí o no? Me dice, sí, el movimiento ecuménico es Babilonia. Ok, si encuentras a la conferencia general en Babilonia, entonces, ¿qué es? Ábrele. Y lo abrió. Dice, aquí está la conferencia general. Entonces, ¿qué es? Babilonia. Pues es parte de la gran Babilonia. ¿Sí? Es parte de la gran Babilonia. En los últimos días, dice Pedro, la gente que compone a la gran Babilonia dirá, ¿dónde está la promesa de quién? De su advenimiento. Deja de predicar ese mensaje. Únete con nosotros, van a decir. Ahora, leo de esta otra cita, Escuela Sabática, 1895. Dice acá, cuando los líderes de la iglesia judía se volvieron del Señor al César, ¿cuál fue el resultado? Bueno, y acá tienen las siguientes notas. Dice,
Cuando la religión y el gobierno civil están legalmente unidos, no hay ningún beneficio de esta unión. Ambos seriamente son dañados. La principal característica de tal unión es una mala religión y un mal gobierno al mismo tiempo. ¿Sí? Hermano, antes, este era el mensaje adventista, y de ese mensaje se burlaban todos. Ah, mira, estos adventistas andan predicando que Cristo viene pronto, y parte de esas señales es de que hay grandes uniones. Y hermano, ¿sabe cuál es la tristeza? Que hoy los adventistas se han metido en esas grandes uniones y ellos mismos se han convertido, o nos hemos convertido, en burladores. Pero gloria a Dios por lo que hemos salido de ahí, amén. Gloria a Dios por lo que hemos salido. Ahora, uno más. Aquí está, esta es una lección de 1896. ¿Y cómo se llama? Los que saben un poquito de inglés. Los 3 grandes mensajes de Apocalipsis 14. Oh, qué tremendo. ¿Sí? Y miren lo que dice aquí. Dice, las iglesias protestantes continúan manteniendo la Biblia y la Biblia sola, y contestaban los adventistas. No, ya no. Ellos han caído con credos. Entonces dice, ¿creen en la Biblia sola las iglesias protestantes? Y dicen, no, ya no creen en la Biblia sola. Ellos tienen credos. Ellos han creído que los credos eran necesarios. Y también hoy, hermano, si nosotros nos vamos, la gente se burla de nosotros. ¿Y dónde está su manual? ¿Dónde están sus pastores? ¿Dónde están sus 27 creencias? Hermano, ¿qué debemos de decir nosotros? Somos la continuación de la iglesia adventista pura. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿No creíamos en qué? En credos. Dice, los cristianos alemanes no fueron más allá que Lutero y Melanchthon. Los cristianos de Suiza no fueron más allá que Zwingli. Los ingleses se dividieron en 39 artículos y la confesión de calvinista de fe. Muchos otros credos se han formado desde ese tiempo, y estos credos, cuando viene una prueba práctica, hermanos, han sido el estándar y han tomado el lugar de la palabra de Dios. Esta confusión traída se llama ¿qué? Babilonia. Hermano, cuando un servidor tomó la decisión de salir de la organización, y lo digo para mis hermanos aquí en Agua Dulce y para otros que están, porque son nuevos en la fe, y venimos aquí a apoyarles en su fe y en su convicción de que esta decisión que hemos hecho es la correcta. Amén, hermanos. Amén. Si tú le preguntas a un adventista, saca tu lección de escuela sabática de 1800, ¿qué? 1896. ¿Qué te ibas a encontrar allí? Cualquier religión que tenga un credo es Babilonia. ¿Cómo la ves? Sigamos predicando esto, aunque nos tachen los burladores de los últimos días de alarmantes. La verdad es la verdad. Amén. ¿Sí? Y en esa misma lección de escuela sabática dice así. Miren, aquí. Cuando ellos hicieron realidad sus varios errores y los pusieron en credos, ellos confinaron la palabra de Dios y se hicieron a sí mismos hijas de Babilonia. ¿Cómo ven, hermano? Ese es el mensaje puro adventista. Nosotros nos estamos copiando a ellos. Dice la organización, copia a los otros. Hermano, el tiempo pasó. Si hay aquí un hermano de la organización o alguien que está indeciso, o los que ya salimos y que están dudando, ay, pues nada más somos 3 hermanitos en el grupo. Hermano, aquí está, este es el verdadero mensaje adventista. Amén. Cuando hay un credo, se decía. Y por eso se burlaban de los adventistas antes. Porque eran claros, eran directos, hermano. Ellos tenían valor. ¿Sabes por qué? Porque sabían que estábamos viviendo en el tiempo del fin. Y que en el tiempo del fin las cosas, las señales de los tiempos, las características de la Gran Babilonia no se deben de callar. Se deben de denunciar. Y ellos decían tan claro, repito una vez más, dice, cuando tienen un credo, ellos mismos se han hecho hijas de ¿qué? Babilonia. Ahora, ve todo esto. Cuando algunos de ellos se unen con el Estado, ¿ellos qué? Han caído. Y Dios tiene que usar otro pueblo. Los tiene que llamar de Babilonia fuera de Babilonia para llevar a cabo su obra. Mira nada más. Vamos a ver. ¿Por qué se burlaban de los adventistas?
porque las iglesias tenían credo y estaban unidas con el Estado. Y los adventistas de antes decían, pues nosotros ni tenemos credo, ni estamos unidos con el Estado. Y ellos decían, cuando una iglesia se ha unido con el Estado, es una iglesia ¿qué? Caída. Y cuando le dijeron a mi hermano Roberto que sostén propio va a caer, lo que ellos estaban diciendo algún día, proféticamente hablando, que algún día sostén propio se iba a unir con el Estado, entonces va a caer. Es la única manera delante de Dios que un movimiento cae. Cuando la iglesia se une con el Estado, es una iglesia caída. Grábatelo, hermano. Pueden tener el logo, la llamita, pueden tener una cruz, pero delante de Dios son una iglesia caída. Y por eso el mensaje es: salid de allí, pueblo mío. Le estoy hablando con la doctrina de antes, hermanos. Esta es la doctrina que antes se predicaba. Y termino con, a ver, aquí hay otra, muy bonita esta cita también de los archivos adventistas. Ustedes pueden ver allí, BD 1911. Y se acuerdan que empezamos desde 1869, porque era el mismo pensamiento, hermano. Ahora, vamos aquí a 1911. Dice: el vino de su fornicación, el cual ella y otros beben, denota las falsas doctrinas humanas o doctrinas humanas, lo falso o las falsas doctrinas humanas enseñadas y enforzadas. Nota 3. El vino de su fornicación denota la doctrina de la Iglesia Católica Romana concerniente a la unión de la Iglesia con el Estado. Porque cuando una esposa deja a su esposo para vivir con otro hombre, ella por lo tanto llega a ser culpable de fornicación. Así que cuando la Iglesia Católica Romana llegó a ser una iglesia del Estado, por lo tanto llegó a ser culpable de adulterio espiritual por dejar a su esposo, quien es Cristo, y uniéndose a sí misma con el poder secular. Roma. Esta doctrina de la unión de la iglesia y el Estado, vino de su fornicación, ha llegado a ser casi universal, porque todas las naciones han bebido del vino al aceptar la enseñanza de la unión de la iglesia y el Estado. Hermano, así de claro era antes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Porque hoy tienes una iglesia unida con el Estado. Es una iglesia borracha, ¿o no? Y aunque se burlen de nosotros, que nos digan fanáticos, aunque se burlen de nosotros, que estamos preparando un pueblo con el mensaje claro y directo, debemos seguir adelante, hermanos. Debemos seguir adelante. Si antes tenías una duda. A mí me dijo un sobrino mío. Sí. Dice, ¿por qué si Roberto brincó la tranca, tú la brincaste también? ¿Cómo? ¿Si Roberto qué? Si Roberto brincó la cerca, ¿por qué tú la brincaste? Ah, porque Roberto brincó al lado correcto. Pues sí, yo eso sabía. Sí. Si Roberto brincó la cerca, es decir, si el hermano salió de este vino de Babilonia, porque ustedes saben, hermanos, si estos adventistas se pararan hoy y vieran la organización con un credo y unida con el Estado, ¿qué dirían? Ya se lo hubiesen dicho, man. ¿Cómo? Ya se lo hubiesen dicho, ya. Hermano, ¿estarían ahí metidos? ¿O se retractarían? Ay, sí, permítanme, yo quiero aquí seguir con mi membresía, me voy a retractar. ¿Dirían eso? No, hermano. En la iglesia quedaron 5 nada más. ¿En la iglesia quedaron 5? No, la iglesia fue la que salió. Allá ya es una parte de la caída de Babilonia. No se puede considerar como iglesia, hermano. Debemos empezar a pensar proféticamente. Ahora, hasta aquí hemos visto una parte, hermanos, de lo que es el tiempo del fin. Las agencias del mal, ¿qué dicen? Se coligan. Y esa unión la hacen a través de credos, lo que es el movimiento ecuménico hoy, y a través de la unión ilícita del Estado. Hablaba con un vecino de la iglesia de la Reforma, hermano, y le decía de esto: yo te puedo mostrar, le digo, que tu iglesia unida con el Estado es una iglesia apóstata, la iglesia reformista, una iglesia caída que bebe del vino de Babilonia. Hermana, pero somos la iglesia remanente. ¿Falso? Les contaron el cuento, pero de acuerdo a los escritos, de acuerdo a la misma historia. Ni la iglesia adventista grande, ni la internacional, ni la reformada, y varios ministerios de sostén propio que se están uniendo con el Estado, están participando de lo que dice Pedro: burladores de los últimos días. Ese es el tiempo que estamos viviendo, hermanos. No hace días, a una hermana de sostén propio se le murió su hijo.
el martes lo acaba de enterrar. Y fue el anciano de la iglesia del AR y le dijo, hermana, usted sabe que nos pasan cosas a veces por apartarnos de Dios. Y la hermana, con el valor que Dios le ha dado, hermano, yo no me he apartado de Dios, al contrario, estoy más cerca de Dios. Hermana, aquí le trajimos una ofrendita, porque quieren aprovechar el dolor humano para regresarnos a lo que los pioneros dijeron que era ¿qué? El vino de Babilonia, o Babilonia mismo. Y le llevaron su ofrendita, hermanos. Te pueden traer un pan, hermana, te pueden traer unas flores, te pueden dar un abrazo, te pueden venir a festejar tu cumpleaños, te pueden cantar las famosas mañanitas que cantaba el rey David, te pueden hacer cualquier cosa. Pero no escuchen los burladores, porque ellos se están burlando de este gran mensaje en el fin del tiempo, hermano. Quieren comprar a los atalayas con un mísero plato de lentejas. O somos o no somos. ¿Por qué hay burlador? ¿Por qué hay burladores? Esto es lo que dice la sierva del Señor. ¿Por qué hay burladores? Dice, el Señor no tarda su promesa. Él no se olvida de sus hijos ni los abandona. ¿Amén, hermanos? Amén. Pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter, para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sea engañado. ¿Con respecto a quién? Hermano, es mejor un enemigo declarado. Cuando alguien se está burlando de ti, entonces tú sabes de que esa persona está manifestando su verdadero carácter. Además, dice, los rectos pasan por el horno de la aflicción. Hermano, la burla es ¿qué? ¿El horno de qué? De la aflicción. Para ser purificados. Y para que por su ejemplo otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades. ¿Amén, hermano? Cuando alguien se burla de ti, ¿cómo debemos presentarnos, hermanos? Hombres de fe y santidad. Amén. Que por más que nos digan y nos digan y nos digan, nosotros no nos alteremos, hermanos. ¿Entendemos? En los últimos días el pueblo de Dios debe vivir por la gracia de Cristo en santidad. Y todas estas pruebas de los burladores, hermanos, son para probarnos a nosotros mismos si estamos avanzando en la justicia de Cristo. ¿Cómo me gustó esta cita? Se las comparto, hermanos. Está un poco larga, pero venimos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Hablando de los que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está tu fe adventista? El propósito de Dios es que su pueblo fije sus ojos en el cielo. Amén. No en los que se burlan de nosotros. Para aguardar la gloriosa aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras la atención de los mundanos se concentra en diversas empresas, la nuestra debería fijarse ¿dónde? En el cielo. Nuestra fe debería penetrar más y más en los gloriosos misterios del tesoro celestial, para que los preciosos y divinos rayos del santuario celestial resplandezcan en nuestros corazones como resplandecen en el rostro de Jesús. Los burladores se mofan de los que esperan y velan. ¿De quiénes se burlan, hermanos? De los que esperan y ¿qué? Y velan. De los que están viendo las señales de los tiempos. Se burlan. Y les preguntan, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Os habéis qué? La gente pregunta, ¿y dónde está la ley dominical? Tú que estás predicando de eso. ¿Y dónde está que el Papa ya tomó control? Los burladores se burlan. Dice, ¿ya ves que no ha venido ninguna ley dominical? ¿Y eso de la salida de la ciudad al campo? ¿Ya ves que no ha venido? Regrésate a la ciudad. Los burladores se burlan. Y mira, te has perdido de unos asados de bisteces y todo eso. Uno sabe lo que te has perdido. Los burladores se burlan. ¿Dónde está la promesa? Dice, estás chasqueado, ¿verdad? Ya te fuiste a vivir al campo. ¿De qué estás viviendo? Y hermanos, debemos hablar más de esto y aclarar más este punto de la salida de la ciudad al campo. Pero la gente se burla. ¿Y tus hijos? Mira, los míos ya son profesionales. Los míos ya están ganando billete.
dólares, lana, plata. Ya son alguien en la vida. Ya son alguien en la vida. Hermanos, pueden ser alguien en la vida aquí, pero no tienen el carácter que tu hijo está agarrando y preparándose para cuando venga Cristo Jesús. Amén. La gente se burla y te dicen, estás chasqueado, ¿verdad? Este mensaje, mira dónde te tiene. Pero miren lo que dice. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Os habéis chasqueado? ¿Y qué les invitan ellos? Únanse a nosotros, prosperen en las cosas terrenales. Ya es hora de que tengas un carro nuevo. Es hora de que tu casa la arregles, aún le pongas, es más, tengas otra casa. Prospera, necesitas money, dinero. Ganad, ¿qué dice? Dinero. Estos son los que se burlan. ¿Te has encontrado con esa gente ya, hermano? Gana dinero, ponte a trabajar. En lugar de que andes de misionero de sostén propio, mira tus zapatos rotos, cómprate unos Kenecol. La gente se burla y ve nuestra situación como misioneros y dice, mira, tú no estás prosperando. Es la prueba de nuestra fe. Amén. Gana dinero, dice. Perdón, hermano. Por haber dejado la iglesia, te está pasando eso. Por haber dejado la iglesia, la hermana de la caída de Babilonia, como decían los pioneros, te está pasando eso. Ganad dinero y seréis honrados ¿por quién? Hermano, esto es lo que el diablo le presentó a Cristo Jesús en la tentación. Ahora mira lo que dice la hermana Juay. ¿Cómo debemos responder? Amén. A los burladores. Los que aguardan miran hacia lo alto. Amén, hermano. ¿Hacia dónde? Hacia lo alto. Hermano, obrero de sostén propio, estés donde estés, en cualquier parte del mundo. Hermano, obrero de sostén propio, aquí en el sur de Veracruz, empezando desde allá de la mitad de Veracruz para acá, incluyendo Oaxaca. Miremos hacia lo alto. Este mundo será destruido por el fuego. Pero la nueva Jerusalén no será destruida. Mira lo que dice. Miran hacia lo alto y responden, ¿estamos qué? Estamos velando. Amén. Estoy esperando la segunda venida de Jesús. No sé tú que llevas el nombre de adventista, pero yo sí estoy esperando a Jesús. Amén. Estamos velando. Y sigue diciendo, y al apartarse de los placeres terrenales, la fama mundanal y del engaño de las riquezas, demuestran que han asumido esa actitud. Amén. Al velar, se fortalecen, vencen la negligencia, el egoísmo y el amor ¿a qué, hermanos? El amor a la comodidad. Los fuegos de la aflicción arden sobre ellos y el tiempo de espera parece ¿qué? Largo. A veces, ¿qué dice? Se entristecen y la fe flaquea, pero se unen de nuevo. Vencen sus temores y dudas y mientras sus ojos están dirigidos al cielo, le dicen a sus adversarios, estamos velando, estamos esperando el regreso de nuestro Señor, nos gloriamos en la tribulación, en la aflicción, en las necesidades. Amén, gloria a Dios. Hermano, el que vela siente tristeza. El que vela de repente su fe flaquea. Pero lo que lo mantiene al obrero de sostén propio, con la fe en alto, es la bienaventurada esperanza de una ocasión ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. No hay otra esperanza que arda más en nuestro corazón. Cuando alguien nos diga, deja de ser misionero, deja de predicar, tú debes de tener más cositas en tu casa, tú debes de vivir más cómodo, tú dile, estoy velando. Amén. Tú dile, mis ojos están puestos en la venida de Cristo Jesús. Amén. Y alguien dijo, mi Señor se tarda ¿en quién? En la parábola. No dice que Cristo no vendrá. No se burla de la idea de la segunda venida. Pero en su corazón y por sus acciones y palabras declara que la venida del Señor se tarda. Hermano, algún día voy a dejar este carácter.
Ahorita todavía mi esposo me la tiene que pagar. Un día voy a dejar la mundanalidad, todavía voy a ir a los bailes. Un día voy a dejar todos los alimentos dañinos. Algún día. Un día voy a dejar, como dijo el hermano que dice la hermana, las patas del pollo. Un día voy a dejar eso. Ese es el que está diciendo, mi Señor se tarda en venir. Un día seré predicador tiempo completo. Es el que dice, mi Señor se tarda en venir. Mírenlo, ahí está. Su influencia destierra el ánimo ajeno, la convicción de que el Señor va a venir, ¿qué? No, ¿quién dice que Cristo va a venir? Faltan 100 años, dicen los de la organización. Esos son los que están diciendo, mi Señor se tarda en venir. Y acaban de votar que la venida de Cristo ya no es ¿qué? Inminente. Mi Señor se tarda en venir. Y luego dice, su influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente. Los confirma en su mundanalidad y estupor. Las pasiones terrenales y los pensamientos corruptos se posesionan de su mente. El mal siervo come y bebe con los borrachos de Babilonia, y se une con el mundo en la búsqueda de placeres. Hiere a sus consiervos acusando y condenando a los que son fieles ¿a qué? Este cree que Cristo viene, pero se burla de los que se están preparando. Oiga, hermano, ¿tú ya te vas al campo? No, yo sé que Cristo viene, pero no, yo loco de que me vaya al campo. Siervo malo. Porque por sus actos dice que Cristo no viene. ¿Seré yo uno de esos? ¿Seré un burlador de los últimos días? Que por mis actos diga que, por mis palabras diga que Cristo viene, y por mis actos diga, mi Señor se tarda en venir. Se asocia con el mundo, siendo semejantes, participan juntos en la transgresión. Es una asimilación temible. Juntamente con el mundo queda entrampado, se nos advierte. Vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que no sabes, le cortará de por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Hermanos, hasta aquí hemos visto que en los últimos días, en el tiempo del fin, iba a haber señales y la gente se iba a burlar de los que predicaban esas señales. Entre los pioneros adventistas, ellos estaban firmemente convencidos de que estaban viviendo en el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin ellos predicaban que no debíamos participar del vino de Babilonia, tener credos, tener unión ilícita con el Estado. Y todas las religiones que tuvieran esas dos características eran iglesias caídas, iglesias apóstatas. Y hoy nosotros al predicar ese mensaje, hermanos, se pueden burlar de nosotros, pero cuando se burlan de nosotros, tus ojos puestos al cielo. ¿Estoy qué? ¿Estoy qué? Estoy velando, contéstenle a los hermanos. Las burlas los atacan, ellos permanecen firmes, su fe no se mueve, sabían que eso sucedería y se apresuran a proclamar la venida de Cristo. Amén, hermanos. Esto es la característica de los obreros de sostén propio en el tiempo del fin. ¿Qué va a pasar de esos que dijeron, mi Señor se tarda en venir, cuando vean la venida de Cristo? Van a decir, caed sobre nosotros, escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ya vimos que estábamos equivocados, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá qué? Estar firme. Y hablando de ese momento, la hermana Joy dice, no hay ninguno que ponga en duda su autoridad. Los mofadores ya no dicen, ¿dónde está la promesa de su llegada? Tampoco se preguntan por qué un pueblo peculiar creyó y esperó en la aparición del Señor. Ya no se preguntan, ya no se burlan. Ahora ellos mismos son los que sufren las consecuencias de sus propias burlas. Una vez estaba sentado comiendo con dos profesores allá en una universidad adventista, y uno le decía al otro, Cristo tiene su tiempo y Él va a venir cuando Él quiera. La idea que dice la hermana White, que podemos apresurar la venida de Cristo, no es bíblica, decían ellos. ¿Se acuerdan que nosotros leímos esperando y apresurándonos la venida del Señor?
¿Se puede apresurar la venida de Jesús, hermanos? Terminar tu obra. ¿Cómo se puede apresurar? ¿Predicando qué? La última advertencia al mundo. Sí, miren, vamos a ver algunas citas. Esto es lo que dice Pedro. Aguardando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Consejos para la iglesia. Página 175 dice: es privilegio de todo cristiano. ¿Qué dice? No solo esperar, sino ¿qué más? Apresurar la venida ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero cómo? Si todos los que profesan su nombre llevasen frutos para su gloria, ¿cuán prestamente quedaría sembrada en el mundo la semilla de quién? A ver, si todos los que profesamos el nombre de sostén propio nos fuéramos a predicar, ¿qué pasaría? Quedaría sembrada la semilla del Evangelio, la última mies maduraría rápidamente y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Otra cita más. Dice aquí: será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Al dar el Evangelio al mundo tenemos la posibilidad de, ¿qué dice? De apresurar la venida del día de Dios. Si la iglesia de Cristo hubiera llevado a cabo la obra señalada como el Señor la mandó, todo el mundo ya hubiera sido amonestado y el Señor Jesús hubiera venido a la tierra en gran poder y gran gloria. Ok, regreso a la primera pregunta de esta mañana. ¿Por qué nos llamamos adventistas del séptimo día? Porque estamos trabajando duro para apresurar la venida de Cristo. ¿Qué hizo Guillermo Miller y todos los pioneros? Y para predicar 24 horas, ¿qué dejaron? ¿Qué dejaron? ¿Saben una cosa? El pueblo que está diciendo, que está predicando que Cristo viene, no quiere que Cristo venga. Porque si realmente creyéramos que Cristo viene, le dejaríamos a Dios como las aves el cuidado de nuestros alimentos y nuestra vestidura, e iríamos a predicar a todo el mundo que Cristo viene pronto. Estamos en esta tierra y no hemos ido al cielo, porque el pueblo que dice que está esperando la segunda venida de Cristo, por sus obras, no quiere que Cristo venga. Nosotros la estamos retrasando. Y automáticamente nos convertimos ¿en qué? En burladores. ¿Sí? Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel, lo hubiesen proclamado con el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos, raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo, años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados, la obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. ¡Años! ¡Años! Que ya estuviéramos en el cielo. Hermano Carlos, ¿quieres decir algo? Entonces aquí entendemos la importancia de la predicación del Evangelio, porque es la preparación para un pueblo. Sí. Entonces no solamente es predicar el Evangelio, sino es que haya un pueblo que refleje el carácter de Cristo Jesús. Y no puede haber uno sin otro, ¿verdad? Los dos van juntos. Los dos van juntos. Porque el que sale a predicar el Evangelio se da cuenta de sus defectos, se da cuenta de la necesidad de permanecer unido con Cristo a cada momento. Pero el que no va a predicar el Evangelio confía mucho en su justicia propia. Entonces, cuando tú estás predicando y predicando de Cristo, ¿qué carácter tienes? ¿O qué carácter se empieza a desarrollar en ti? El de Cristo. Sí, es muy atinada esa
esa pregunta o esa aportación. Ahora, la hermana White dice, hermanos, que hay un método para predicar rápido el evangelio. En manuscritos liberados, hablando del método de sostén propio, hablando de una manera para acelerar el evangelio. La predicación dice, si muchos más en otras escuelas, hablando de escuelas de sostén propio, institutos de sostén propio, estuviesen recibiendo una capacitación similar, nosotros como pueblo nos convertiríamos, ¿qué dice, hermanos? En un espectáculo. ¿Para quién? Y para los ángeles y para los hombres. El mensaje sería, ¿qué dice aquí, hermano? Rápidamente llevado a todos los países, y las almas que están ahora en la oscuridad se traerían a la luz. Estos hombres que están siguiendo la luz especial que el Señor ha dado no deben ser obstaculizados en modo alguno, porque el Señor los está, ¿qué? ¿Cuál es el método que en 1904 dijo que la sierva del Señor, que aceleraría o rápidamente llevaría a todo el mundo, a todos los países, el mensaje? ¿Cuál es el método? Sostén propio, hermano. El método de sostén propio es el método que Dios ideó para que el mensaje se llevara rápidamente a todos los países. Pero sabemos que aquí en México apenas tenemos unos cuantos años, ¿cierto? Pero hermanos, en unos cuantos años el mensaje está avanzando. Amén. Y va a seguir avanzando. Si todos los que nos llamamos en nuestro corazón adventistas del séptimo día, porque hermano, te pueden quitar el nombre porque no está registrado y te lo pueden quitar de allá afuera, pero nadie se puede meter a tu corazón, a tu mente, y quitarte de aquí, de tu mente, el nombre adventista del séptimo día. Amén. Te pueden encarcelar por usar el nombre allá afuera, pero dentro de la cárcel el nombre adventista del séptimo día está aquí, porque aquí está la doctrina. Amén. Te pueden quitar la vida por usar el nombre adventista del séptimo día, la conferencia general, pero cuando te entierren, hermano, irá la esperanza, porque la Biblia dice, si alguno muere en Cristo, ¿qué? ¿Cómo? No, el que muere en Cristo resucitará en el día postrero. Amén. ¿Sí? Podemos morir en ese mensaje y nadie nos lo puede quitar. Amén. No importa que se burlen de nosotros, hay un método de sostén propio, hermanos. Este método va a acelerar la venida de Cristo. El mensaje se llevaría rápidamente a todo el mundo. Ahora, hermano, estoy terminando el tema con algo práctico. Cuando el pueblo adventista llevaba el mensaje a todo el mundo, daba campañas doctrinales, campañas de evangelismo doctrinales. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Después, en los 1980 entró otro método para traer gente al mundo, del mundo a la iglesia. La música, el método de celebración. Varias iglesias adventistas en Estados Unidos se salieron de la organización para hacer iglesias pentecostales. El famoso método de celebración que hoy está en el himnario de jóvenes. Celebremos y todo eso, está bien mezclado. Saben que el adventismo en México, el adventismo organizacional en México es uno de los más engañadores, porque tiene unido de todo. Tiene ecumenismo, tiene celebración, tiene métodos falsos, pero todo con el nombre adventista del séptimo día. Pero se dieron cuenta que este método sacó a muchas iglesias. Entonces vino otro método que se llamó el método de los grupos pequeños y quisieron copiar de un pastor coreano. Y se fueron a grupos pequeños, y el pastelito, y la agüita, ¿verdad? Y el refresquito, y las galletas y todo. Y la gente copiando los métodos de evangelización de las iglesias caídas. ¿Se acuerdan de eso? Eso nos tocó. Ahorita nosotros tenemos una mezcla de todo eso. ¿Cómo se llamaban aquí? Células cuantitativas y cualitativas y confundidas. Células de crecimiento. Células de crecimiento. Porque en evangelismo se quiso copiar a las iglesias caídas. Pero también llegó ese grupo pequeño, hermano. Ajá, grupos pequeños. ¿Cómo se llamaba? Paul John Lee Cho.
Y por cerca de una década el pueblo adventista estuvo copiando ese método. ¿Y le funcionó? No, no. Ya se murió el método. No llega. Pero así que no están con ellos. ¿No? La gente se cansó de dar comida. Tiene que ser de 8 a 12 De 8 a 12 miembros. miembros. Y cuando crecía, Sí. hay que dividirlos. Y después vino el método de campañas como los evangélicos. Él llevó los clavos. El hijo vuelve a casa. La casa te espera. Hijo, vamos a barrer la casa. Y todo así. Luego le Pero ahorita se ha cambiado el método de evangelismo y te dicen, ¿sabes qué? La mejor manera de hacer evangelismo, vamos a poner un jarrón de agua de limón allá afuera, Cristo te ama, y dale a la gente un bote de agua. Abrazos gratis. Vamos a pintar la acera. Recoger basura. Vamos a recoger basura. Y es la mejor manera para el método de evangelismo. limpiar la calle. Vamos a limpiar la calle, a barrer las hojas, para que la gente sepa que estamos haciendo obra misionera. Hermanos, esto lo presenté, pero en el último congreso allá en el sur de Veracruz, pero lo presenté ya cuando estaban muy poquitos hermanos. Aquí en el sur de Veracruz. Allá en el centro, porque no ha terminado el sur, ¿verdad? No, no te... Mira, hermano, cuando se anunciaban las campañas antes, te voy a decir, se llamaba El Reino Milenial de Cristo, el drama de la gran profecía, los 1000 años en el futuro. Aquí ellos están atacando, ¿se acuerdan los que estuvieron ayer? Están atacando la falsa doctrina del milenio. Y decían aquí, diciembre 4, domingo 7:45 en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Sí? Bueno, vamos rápido a ver otros anuncios más. Dice, el rompecabezas de Daniel capítulo 8, ¿verdad? El carnero, el macho, el cuerno pequeño de Daniel 8 puestos juntos. Así lo anunciaban. Nada como nunca antes se proyectará esto. Anunciaban directamente la profecía, hermano. Así. El carnero, el cuerno pequeño de Daniel 8, puestos juntos. ¿Cuándo tú ves esa profecía el día de hoy, hermano? En la iglesia organizada. Sino al contrario, ¿verdad? La casa, la escoba, los clavos, todo. O sea, es otro rompecabezas. Vamos a ver aquí. Se presenta la profecía. ¿Sí? La profecía. Bueno, ¿qué les parece este? ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es la bestia de Apocalipsis 13? Se dará especial énfasis en la obra del poder de la bestia. Invita la iglesia adventista del séptimo día, diciembre 18. ¿De qué año fue eso? Oh, hermano, esto era de los años todavía 60, 70. Y luego dice, 5,000 pesos se ofrecerán por un texto, $5,000 del texto del domingo, que alguien comprobara en su Biblia que había el domingo. Y luego dice acá, se abren lecturas bíblicas a la comunidad, católicos le preguntan a los protestantes. La pregunta vergonzosa que los católicos le preguntan a los protestantes y los protestantes y los católicos no reciben respuesta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Y ustedes qué pregunta creen? Pues el domingo. ¿Quién originó el domingo? Y siguiente. La marca de la bestia y el sello de Dios. Hermano, este era el mensaje adventista de antes y así se anunciaba. Esto está en propia hora. Esto es nosotros somos la continuación del verdadero adventismo, hermano. Amén. Porque la hermana White dice que hay un remanente continuamente. Amén. Ella dice, ininterrumpidamente el remanente ha permanecido. Así que si es ininterrumpido, hoy debe haber un remanente que continúe predicando las mismas verdades, aunque la gente se burle. Amén. Entonces, ¿cómo ven eso? ¿Quién es el anticristo ahora? Si tú predicas esto y lo anuncias, ¿qué te dicen los pastores? Hermano, no predique de eso porque la gente se va a ir. Va a ofender. Falso adventismo. Este era el adventismo verdadero. Amén. Penado por la ley AR. Sí. Ahora, hermanos,
¿Cuántos se convirtieron en una campaña cuando eran miembros de la AR? En una campaña, ¿se acuerdan? ¿De cuántos días era la campaña? 7 días. ¿De cuánto, hermano? A veces era 15 días. 15 días, un mes, Una semana. una semana. ¿Y ahorita de cuánto tiempo son las campañas? ¿De cuánto? 3 tardes. De un día, 3 tardes. 3 tardes. Ahora, Viernes, sábado. le voy a presentar lo que presenté en la otra ocasión, cómo eran las campañas de antes. ¿Quieren saber cómo eran las campañas? ¿Por qué? La gente se está burlando. Debemos apresurar la venida de Cristo. Pero ¿cómo se afirma a la gente antes de que venga Cristo? ¿Cómo se afirma? Con los mensajes correctos. Amén. Mira, hermano, lo que le voy a presentar es el plan de una campaña. Vean ustedes. Aquí está el plan de una campaña. Plan de un año de evangelismo. Enero, febrero y marzo distribuían literatura, invitaciones. En abril empezaban el domingo, empezaban predicando Daniel 2, las señales, la segunda venida y el milenio. Para mayo predicaban la nueva tierra, pero entre semana empezaban a predicar los 7 sellos. En el domingo predicaban la ley, entre semana las 7 iglesias. El domingo predicaban Daniel 7, entre semana 7 iglesias. Los días del domingo predicaban el domingo y entre semana predicaban las 7 iglesias. Para mayo predicaban el sábado y el número 666. Estaba bueno, sí, estaba bueno. ¿Ah? Hay que organizar una de esas, ¿no? Pero ya para junio, fíjense ustedes, los que pueden ver acá, para junio predicaban sobre la creación de Dios, ¿verdad? América, obviamente, la profecía y la ley clavada en la cruz ya el sábado de tarde. Predicaban en junio ya del estado de los muertos, el sellamiento y la observancia del sábado. Predicaban el domingo del santuario celestial. A la mitad de la semana predicaban los 2300 días y la ley y la gracia del sábado. Predicaban ya para junio, el último día de junio, bueno, el último fin de semana, el juicio, el mensaje de los 3 ángeles y el nuevo nacimiento. Para julio empezaban con la separación de Babilonia, el chasco de 1844 y el nuevo pacto. Hasta aquí, ¿ustedes bautizarían a una persona? ¿Hasta aquí la bautizarían? Pregunto, ¿con todos estos temas la bautizarían ustedes? ¿Ustedes creen que ya estaba lista? Hermano, con 3 temas hoy la gente está bautizando. Pues ellos todavía no la bautizaban. Miren, para julio, para agosto, el Israel de Dios, el Armagedón, la justificación, la justicia de Cristo, problemas del pecado, la transfiguración, prepárate para reunirte con tu Dios. Y ya en agosto les empezaron a hablar del significado del bautismo. Y les hablaban de lavamiento de los pies, obviamente el concepto de la Trinidad versus la divinidad. Y hermanos, para finales, para inicios de septiembre tenían el bautismo. ¿Cuántos temas tenían que pasar para bautizarse? Alguien ayúdeme. ¿Cuántos temas tenían que pasar para bautizarse? Alguien ayúdeme. Cuente aquí, cuente aquí, cuente acá. ¿Cuántos temas tenían que pasar para bautizarse? ¿Y cuántos meses, hermano? ¿Y cuántos meses? A ver, ¿cuántos temas? Vamos a contar los temas. Por lo menos casi todo el año. Así que en pocos de los que estamos aquí seríamos aptos para bautizarnos. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos temas? 55 por ahí. Ahora, hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros fuimos bautizando sabiendo todos esos temas? 5 temas. A mí me bautizaron en una campaña, hermano, de 7 días. En una campaña de 7 días, ¿con temas? El predicador, pues era bueno el muchacho, pero la verdad, nada de lo que sabemos. No, o sea, de este mensaje. Sí, no. No, es que este adventismo que hay en la organización es otro adventismo. Entonces, ¿cuántos temas? 55. 55. ¿Durante cuántos meses?
abril, mayo, junio, julio y agosto. ¿Cuántos meses? Mayo, junio, julio, agosto. 5 meses de campaña. Medio año. Medio año. Y todavía para los que quedaban allí, seguían. Después del bautismo. Después del bautismo, el diezmo, el fruto del Espíritu, las carnes y bebidas, Dios y los gobiernos, la separación iglesia-estado, el don del Espíritu, el don profético 1, don profético 2, la reforma del vestido, la iglesia y otra vez ¿qué? El bautismo en noviembre. O sea que el que quedaba, hermano, que no se bautizó. ¿Cómo? Le daban esos temas más Sí. y al final se bautizaron. Había 2 bautismos. Entonces, ¿cuándo iniciaba la campaña? En enero. En enero invitando. ¿Y cuándo terminaba la campaña? En noviembre. ¿Cuántas campañas de esto podemos tener nosotros al año? A ver, ¿cuántas campañas podemos tener al año? De estas. Una. En cada grupo que se tenga una, hermano, Cristo Jesús vendrá pronto. Amén. Como que, o no sé si quedamos en shock por toda esta campaña. No, hermano, es que lo que pasa es que tenemos el concepto romano. Ajá. Tenemos ese concepto romano de que son 7 días y no más. ¿Sí? No podemos más allá. Mi trabajo, Sí. mi hijo, mi esposo, mi esposa, A ver, le paso el micrófono. Vamos a escuchar. mi hijo, mi esposa, mi trabajo, no tengo tiempo, no hay intereses. Todo eso, hermano, nos ha hecho a nosotros tener la mente romana, esa mente de allá. Si a veces hacemos 7 días y ya estamos súper cansados, ya al final del último día ya algunos llegan arrastrando. Está difícil. Hay que luchar por esos meses, hermano. Y luego que nos bautizamos y no conocemos nada de la doctrina. A mí me bautizaron en una campaña, hermano, de 7 días. Habló el hermano, me acuerdo en eso, que habló de el cambio de moneda. Él dijo unas cosas ahí de la moneda, nada más, eso fue todo, pero no fue el tema, no fueron los temas. No, el cambio de corazón no, sino de No, fue el cambio de moneda. Hermano Carlos y hermano Cirilo, este es el reto de volver al evangelismo, hermano. Si vamos a ser obreros, si vamos a preparar al mundo, preparémoslo bien con el mensaje. Tendremos que cambiar nuestra manera de predicar. No el mensaje, sino que el método. No campañas tipo AR, sino como antes fue. Por eso los adventistas de antes, hermanos, no los movían. Y ahora son los que los mueven más seguido, hermano, por favor. ¿Quiere pasar acá para que lo escuchen? Aparte de... Voy a hablar fuerte. ¿Habla fuerte? Sí. Para que lo capten, Sí, sí. es por eso. Por el Miren, aparte de las campañas livianitas esas que se siguen haciendo, sí. El predicador tiene un método para animar a los que ni siquiera han recibido la doctrina o el mensaje Sí. o se les ha dado estudios. En el momento de que va culminando la campaña, el llamado que hace, luego dice, bueno, yo voy a hacer el llamado, y todo el que le mueva el corazón, que el espíritu le toque, levántese y venga. Y ya cuando se levantan, ya está, ya pasaron los intereses. Luego muchos, no, pues ahora, vete, levántate, vete. O sea, hermanos, disculpen la expresión, pero hay paleros de pastores en medio de los grupos. Somos nosotros los Ya predicadores. está bueno. Ahora, usted
también, vaya, ya usted, ya mire, ya usted está bastante avanzado de edad, pásele al frente. Y cuando ven la multitud, ¿cuántos se iban a bautizar? 20. Pero cuando culmina el día del bautismo ya están invitando a todos. ¿Y cuántos bautizan sin darle un estudio bíblico? Nada más por la efervescencia, la emoción de que se van a bautizar. Y eso nosotros, o sea, esto lo detecté hace muchos años atrás. Entonces, este es el problema tan gravísimo. Cuando el pastor viene y hace el recuento en las iglesias locales, dice, bueno hermano, y no veo aquí, ¿cuántos hermanos se bautizaron? No, pues, el pastor, pero es que muchos ya se regresaron, ya se han salido. ¿Por qué? Porque no se les dio ningún mensaje que valiera la pena para que se bautizaran. Ahorita muchos están, perdón hermano. Sí, perdón, voy a concluir. ¿Y sabes cuántos millones está presentando la iglesia a nivel mundial? Más de 15 millones. ¿Y cuántos hay verdaderamente dentro de las iglesias? Por una potencia y por otra sale. Hermano Cirilo, por favor. Nada más haciendo. Me emociona este listado, como para que comencemos tema por tema, nosotros en sostén propio a repasar eso, porque incluso nosotros hoy, y yo lo hablo como grupo, hay temas que no hemos tratado. En 3 años no hemos tratado temas. Por ejemplo, Armagedón, no hemos estudiado Armagedón. ¿Sí? Dice ahí el supercordero. El supercordero. La cena del cordero. Super es cena. Miren, el fin del pecado. Hay algunos temas que incluso nos hacen falta a nosotros como sostén propio. Así que yo creo que es una muy buena lista y se me apetece y me emociona el haber estado allí para aprender de eso. Así funcionaban los adventistas de antes. Y por eso, enfréntese con... ¿Cuántos nos gustaría enfrentarnos con uno de estos que era bautizado con esta enseñanza? Nos quedaríamos cortos al lado de un bautizado. Claro, por eso es que antes todos le tenían miedo a estos adventistas, hermano. Ahora, ¿qué creen que ellos hacían una vez que se bautizaban? ¿Cuándo empezaba la otra campaña? Hermano, yo creo que por eso En enero, febrero, ya estaba la campaña así avanzando. Y entonces los que eran así, ¿cómo se dice? Evangelizados, se convertían ¿en qué? En evangelistas. Perdón, hermano Pedrito. No hay cuidado. Decía yo que con razón hubo una gran división en 1957, cuando se escribió el libro Preguntas sobre Doctrinas, porque cuando volvieron a reescribir o republicar ese libro, pues ya no hubo ningún separación ni nada, porque ya habían cambiado su mente, ya no eran verdaderos adventistas. Sí, hoy un adventista, lo que dice el hermano Pedrito, hoy un adventista no entiende este mensaje. Háblele de los 2300 días, juicio investigador, las 7 iglesias, 666, el sellamiento, el nuevo pacto, la gracia y la ley, y van a decir, ¿what? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? observancia del sábado. La observancia del sábado. ¿Cómo se observa el sábado? La comida, la bebida, la forma de vestir, todo eso era predicado. ¿Qué días? Ellos predicaban domingo, miércoles y sábado en la tarde. Sábado en la tarde. ¿Cuál era el resultado? Realmente adventistas del séptimo día. Y esta gente, hermanos, esta gente no se podría decir que ellos podrían burlarse de la venida de Cristo. Ellos trabajaban y trabajaban y trabajaban. Aquí les muestro otro más. Sí, esto era de 1943, el método de evangelismo. Aquí tengo otro método de 1934. Esta es la primera semana, ¿la ven allí? La venida, the coming world, la guerra mundial que viene, la segunda venida de Cristo, una predicción astronómica completada, ¿verdad? La segunda semana, ¿dónde está el cielo? 500 años de profecía cumplido en 24 horas, el templo de Salomón, etcétera, Menetekel Uparsin,
la tercera semana, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, bueno, la 13ª semana, la 14ª semana y la 15ª semana, sexta semana, semana número 17 y semana número 18, primer ángel, segundo ángel, la bendita Virgen María. Ellos hablaban de la Inmaculada Concepción, que no era bíblico, la resurrección y la segunda venida de Cristo. 18 semanas. El espíritu de profecía versus el espiritualismo, ¿verdad? Las 7 postreras plagas, el presidente de los Estados Unidos del mundo, ¿verdad? Va a aparecer Superman, así hablaban ellos, ¿sí? Entonces, mire hermano, ¿cuántas semanas de evangelismo eran? ¿Cuánto es 18 semanas? Ayúdenme. Año y medio. ¿Un mes? ¿Un mes cuántas semanas trae? 4. Entonces, ¿cuántas son 18 semanas? 4 meses y medio. Ahí está otra prueba que el evangelismo era de 4 a 5 meses. Hermanos, pregunto en esta mañana a la iglesia de Dios: ¿podemos volver a las sendas antiguas? ¿Podemos volver a evangelizar no con campañitas? No se vayan a ofender si hemos hecho campañitas de 3 o 4 días. Pero lo hemos hecho porque todavía traíamos ese molde de allá, ¿sí o no? Pero vamos a volver a las sendas antiguas. Vamos a campañas. Si tu grupo, hermanos, si son 3, uno que predique el domingo en la tarde, otro que predique el miércoles y otro el sábado. Y si no sabemos los temas, bueno, mientras uno está predicando, el otro está preparando para el tema que le sigue el día siguiente o posterior. Hermanos, vamos a hacer esto. Vamos a confirmar un grupo de gente en la fe y en la doctrina y prepararlo para la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos queremos trabajar por el Señor? Acelerar, apresurar la venida de Cristo, hermanos. Amén. Gloria a Dios.